En Veracruz, donde mi abuelo nació y creció, tuvo varias experiencias sobrenaturales. Una noche, cuando él regresaba a su casa, a mitad del camino se le apareció un perro enorme, negro con los ojos rojos. Ante la amenaza de ser mordido, sacó su machete para defenderse. El animal se acercó más y mi abuelo iba retrocediendo conforme el animal se acercaba. El perro se le aventó para morderlo y mi abuelo le lanzó su machete. Logró atravesarlo y el animal quedó ensartado en un tronco. Al ver que había dado en su objetivo, mi abuelo echó a correr. A la mañana siguiente, fue al lugar donde tuvo ese encuentro y en el tronco estaba su machete ensartado, pero no el perro. La lógica nos dice que si ese perro fue quitado por su amo, también se hubiera llevado el arma. Este maléfico ser, creía mi abuelo, había sido un nahual. De hecho, en Veracruz, en el pueblo de Huayacocotla, de donde mis abuelos eran originarios, existía una cueva que fue demolida para construir sobre ella una carretera que era conocida como la Cueva del Nahual. De acuerdo al relato de unas tías, esta cueva se ganó el nombre a pulso, pues hubo una temporada en que todas las noches se escuchaban extraños ruidos y gruñidos. Algunos animales aparecían muertos, como si los hubiera atacado un perro. Sospechaban de un hombre, pero nunca pudieron comprobarlo. El hecho es que nadie se atrevía a cruzar la cueva por las noches. Regresando a las experiencias que tuvo mi abuelo cuando era joven, él estuvo a punto de morir al seguir a una mujer vestida de blanco. Era de noche y se dirigía a su casa. A pocos metros de donde se le apareció el perro negro, vio a una mujer vestida de blanco. La dama estaba a unos 3 metros de distancia y caminaba lentamente. A mi abuelo le pareció atractiva, así que empezó a hablarle bonito, como tratando de conquistarla. Mi abuelo entró en una especie de trance y se perdió a él mismo viendo a esa mujer. De repente, la dama desapareció y mi abuelo regresó en sí. Se dio cuenta que iba caminando, se detuvo y a centímetros estaba de caer en un barranco. Estaba a punto de morir por esa mujer. Muchos años después, y viviendo ya en la Ciudad de México, mi abuelo tuvo algunas experiencias con el espectro de mi tío Antonio. Cuando murió mi tío en un accidente automovilístico, mi abuelo Juan quedó destrozado. Todas las noches le lloraba, pues no se resignaba a la pérdida. Además de que cuando falleció, él era muy joven, tenía alrededor de 30 años de edad. Una noche, mientras le lloraba, mi abuelo escuchó unos pasos en la sala que se acercaban a donde estaba. En ese momento, mi abuela ya estaba dormida. Cuenta mi abuelo que mi tío Toño se le apareció vestido de forma normal, con un semblante de paz, diciéndole que no llorara, que él estaba bien. Mi abuelo quedó impactado al verlo y le prometió que ya no lo haría más. En ese momento, mi abuela se levantó de su cama y fue a ver a mi abuelo. En cuanto la vio, mi abuelo le dijo: «Ana, mi Toño vino a visitarme», y le contó lo que había ocurrido. No hablaron más del asunto. Años después, mi abuelo, por lo avanzado de su edad, enfermó gravemente. Recuerdo muy bien que fue internado y duró varios días en el hospital. Su estado era crítico y a mi madre le advirtieron que estuviera preparada para recibir la mala noticia. Nosotros éramos aún unos niños y nos quedábamos solos en mi casa porque mi padre trabajaba y mi madre, junto con mi abuela, se la pasaban en el hospital. Mis abuelos vivían a un lado de nuestra casa y solo nos separaba un patio. En esa época, mi abuelo Juan escuchaba una estación de radio llamada Sinfonola, la estación del barrilito. Todo esto viene porque, estando en nuestra casa, mis hermanos y yo escuchamos claramente
la rúbrica del programa que sintonizaba mi abuelo. Con miedo nos asomamos a la casa de mi abuelo. Entramos y la radio estaba apagada. Es muy poco probable que algún vecino estuviera escuchando esa estación, y sobre todo porque el sonido vino de la casa de mis abuelos. Cuando mi abuelo salió del hospital, le relató a mi madre que estando ahí, recibió la visita de su mamá. Le dijo que ya había venido por él, que se preparara para partir. Pero mi abuelo le dijo que aún no quería irse, porque no quería dejar sola a su Anita, como le decía cariñosamente a su esposa. Por desgracia, varios años después de este incidente, mi abuela murió. Fue entonces cuando mi abuelo nuevamente tuvo contacto con lo sobrenatural. Él le lloraba mucho, y su tristeza se acrecentó al grado de morir por esto. Pero días antes de su muerte, le dijo a mi madre que su Anita había venido a visitarlo. Mi madre no quiso contradecirlo, ni decirle que eran alucinaciones, simplemente lo escuchaba. Algo que siempre tendré presente es que un día antes de morir, mi abuelo me encargó a mi madre. Me di cuenta que se estaba despidiendo y no le dije a mi mamá para no alarmarla, y un día después falleció. Estas manifestaciones paranormales de familiares muertos que aún se presentan, también le ocurrió a uno de mis tíos. Él estaba tranquilo en su casa, cuando de repente se empezó a sentir muy mal. Mientras mi tía llamaba al doctor, él vio una luz que salía del baño, y de esa luz salieron mi tío Toño y Noé, que murieron hace muchos años, y le dijeron que ya venían por él. Mi tío se negó rotundamente, porque decía que aún sentía que no era su tiempo, y los espectros de mis tíos, así como llegaron, se fueron. Hoy en día, después de muchos años de la muerte de mi abuelo, tengo sueños con él, donde me dice que está bien y que está feliz. Pero yo solo tengo una única esperanza, y es que cuando sea mi turno, pueda mirar a los ojos a mi abuelo y pedirle una segunda oportunidad.